Eso es importante. En el intento anterior se incluyó al gobernador, la alcaldía de San Salvador, los transportistas, viceministerio de Transporte, precisamente para hablar sobre cómo manejar todos estos problemas en el área metropolitana, y no funcionó. Ahora, ¿qué podríamos pensar si es que no se cambia la institucionalidad o podemos hacerlo con lo que tenemos? Sí, no funcionó porque precisamente no hay voluntad política y no la había en el momento, y deseamos que en esta ocasión lo haya. Nosotros estamos viendo con buenos ojos esa voluntad que se ve ahora, ese cambio de mentalidad que hay entre los políticos y entre los mismos ciudadanos, en donde queremos una transición que sirva para unirnos y para apostarle al país juntos, sin, digamos, diferencias o divergencias de colores políticos, sino pensando en un color que tiene El Salvador, que es el azul y blanco. Pero, por lo tanto, si ahora hay ese cambio, pues entonces hagamos una estructura, apostémosle, consigamos financiamientos, hagamos un solo equipo, gobierno central, transportistas, municipios, para que a nivel de país, no solo a nivel de San Salvador, porque en ese momento se hablaba solo de San Salvador, Sí. podamos conseguir los financiamientos apropiados, la incorporación y no la exclusión, la cuestión de la estructura legal que va a funcionar en todo esto y la institucionalidad que va a funcionar. Pero hasta Para, ahora nadie ha tenido valor de entrarle a pelearse con los mototaxis, con los pickups, con el transporte, con los taxis. Es decir, tenemos todo este problema que usted ya lo ha dicho, se están incluso dando nuevos permisos en este momento. ¿Cómo se va a remediar o cómo debería ser el remedio para esta situación en el transporte? Eso es lo importante y eso es lo que todos tenemos la responsabilidad y debemos de hacer esfuerzos para llegar a esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo, entonces va a ser difícil. Cada quien va a andar por su lado. Gobierno por un lado, municipio por otro lado, transportistas, funcionarios, etcétera, cada quien por su lado viendo qué es lo que saca, qué agua lleva a su molino. Por ejemplo, eso que usted menciona, mototaxis, pica, buses amarillos, buses pirata, todo eso porque el funcionario de turno y el que está solo velando por sus intereses, como ciertos pseudo dirigentes que ya lo mencionamos aquí, esa gente está trabajando para ellos. Entonces, ¿por qué usted dice no se ha tenido el valor? No, no es valor. El asunto es que se trabaja para los propios intereses. Entonces, eso inclusive es mejor que exista eso. Hay un dicho o una expresión salvadoreña, que en río revuelto ganancia de pescadores. No conviene ordenar esto porque no ordenándolo entonces tengo problemas. Si así en el desorden hago lo que quiero para el beneficio de esa gente que son los enemigos del transporte. Y enemigos del gobierno, porque mire, la pérdida que ha tenido, digamos, el partido en el gobierno actual, yo creo que si la van a analizar, que analicen en todos estos funcionarios que no cumplieron, que al revés le perjudicaron, porque hay muchos funcionarios, y hay que decirlo con toda claridad, y lo hemos mencionado en otros medios, que merecen el respeto a nosotros, pero les contrarrestaron. Si esta gente sumó 5, esta gente le restó 25, o 30, o 100. Tenemos el caso del ministro de Agricultura, el de Turismo, la Educación. Hay ejemplos, bueno, la Evelyn Yacir de Lobos, que lastimosamente son gente que le apostó y hizo bastante, está haciendo bastante, pero estos funcionarios y esta gente, si estos pseudo líderes, estos realmente hunden a cualquier barco. En ese análisis volvemos a lo del dinero, porque para modernizarse, mejorarse, algún recurso se tendrá que utilizar. El mismo gobierno publica hoy que el déficit fiscal es cada vez más grande y probablemente, repito, no va a haber dinero para mantener un subsidio. La tarifa del Metrobús ya se anuncia que no podrá ser la tarifa de 20 o 25 centavos. Entonces, esto en el futuro cercano, ¿qué es lo que podemos esperar? El que se transporta en autobús, ¿qué puede esperar? Es decir, más conflicto o al final una solución que no importa si va a costar 10, 15 centavos más, pero que realmente esté un transporte eficiente. Mire, fíjese que este servidor no está por más conflicto. Realmente nosotros queremos ya apostarle a eso que usted dice, a tener otra visión en el país. Y si vamos a querer un transporte que tenga otras características en beneficio de la población, en beneficio de todos, pues hombre, yo creo que vale la pena que todos pongamos nuestra parte de contribución. Si va a costar un poquito más, pero se va a tener esto y esto, como por ejemplo, se está hablando ahí que en el Metrobús, y yo me pregunto, ¿por qué en el Metrobús y por qué no ahora? Va a haber más seguridad. Entonces, y van a haber PNC allí en los lugares, en las paradas de buses, en las unidades de transporte. ¿Y por qué no ahora?
Si son los mismos ciudadanos que se van a subir, son gente que la Constitución en los primeros artículos le garantiza la seguridad como ciudadanos, la igualdad de trato, ¿va? Entonces, por lo tanto, si va a haber eso, entonces el ciudadano va a ver que hay algo mejor para ellos, ¿verdad? Si vamos a tener diferentes tipos de transporte para que, digamos, el profesional también pueda abordar su unidad porque necesita ir con menor costo y un mejor trato, pues también veámoslo, porque es necesario ver por todos, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetirle, no podemos estar pensando aquí en que haya ciudadanos de primer orden, de segundo orden, o de segunda clase, o tercera clase, sino que todos somos ciudadanos en el país y pensemos en todos los salvadoreños, no solo en unos pocos, como se ha estado haciendo últimamente. ¿Deberá ser un cambio drástico en esto, en la institucionalidad del transporte, crear la superintendencia, hacer un tipo de reingeniería en esto? Sí, yo en los planteamientos que he hecho y en las propuestas que se le han hecho al presente gobierno, porque he estado trabajando en las mesas de transporte, en la coordinación adjunta, la parte de la superintendencia nosotros le hemos planteado, yo creo que se ha confundido un poco, como un organismo contralor, porque realmente debe de haber alguien para que no haya ese problema que hay, ese vacío en que la misma institución se convierte en juez y parte. Cuando yo voy a quejarme de que me han tratado mal, de que me han violado mis derechos, todo lo hago con el mismo que lo ha hecho. Entonces él va a justificar su misma situación. Entonces nosotros la superintendencia es una necesidad, como lo es que separen de la PNC la inspectoría. Como eso, así de sencillo, tiene que estar afuera, no tiene que depender de la misma institución para que haya un control, un contrapeso y una reingeniería. Yo creo que hay que reinventar todo lo que es la institución del transporte. No ha servido. Y es que si yo quiero lograr nuevas cosas, mejores cosas, nuevos sistemas, nuevas situaciones, nuevos resultados, debo dejar de hacer aquello que estoy haciendo. Debo hacer de una forma diferente las cosas, no lo mismo. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por habernos acompañado. Gracias, Rafael, gracias por todo. Muy amable tenerlo en este programa y aclarar situaciones sobre el transporte. Una pausa, volvemos con las noticias del deporte y también desde el Vaticano, lo más relevante. Ya regresamos.